y nos va a hacer ver lo necesario de humillarnos delante de Dios y reconocer nuestra insuficiencia delante de Él. Porque solamente así podremos ser restaurados y experimentar la verdadera libertad a la que Cristo vino a darnos. Y yo te animo a que le pidas al Espíritu Santo que te dé hambre por escuchar este mensaje. No que estés desesperado de tener hambre física, porque a los 15 minutos vas a querer salir e irte al restaurante. No se trata de eso. Ponme hambre, Señor, por escuchar tu palabra. Porque a veces, sinceramente, a los 20 minutos, 30 minutos ya estamos viendo el reloj, ya estamos viendo el reloj. Y como lo dije hace unos domingos atrás, a veces tenemos paciencia para todo, pero menos para escuchar la palabra. Tenemos paciencia para ver un partido de hora y media, pero no tenemos paciencia para escuchar la palabra. Tenemos paciencia para ver una película de 2 horas, pero no tenemos paciencia para escuchar la palabra. Tenemos paciencia para estar en un concierto musical de 2 horas, 3 horas, escuchando a Luis Miguel. ¿Quiénes conocen a Luis Miguel? Yo no lo conozco. Pero bueno, tenemos paciencia para todo eso, pero para escuchar la palabra no. Y es importante que nosotros tengamos hambre por la palabra, porque la palabra nos nutre. La palabra nos edifica, nos exhorta, nos anima, nos dirige. Como lo dije también, a veces estamos en total desventaja respecto a las muchas luchas que nosotros pasamos allá afuera. Y a veces esta es la oportunidad que en este caso los predicadores tenemos, los maestros tenemos, para poder depositar algo en esa alforja que tú tienes, ¿verdad? Para poder hacer frente a ella afuera muchas cosas que de pronto vamos a necesitar claridad de la palabra. Y el tema de hoy que yo quiero compartir, vamos a hablar sobre el Salmo 51. Y todos sabemos que el Salmo 51, bueno, casi todos sabemos, el Salmo 51 es una oración de ruego de David, de súplica, de clemencia al Señor, precisamente por un pecado cometido. Y me gustaría que hiciéramos una visualización de este Salmo 51 de una manera externa, pero de una manera interna también. Así que tenme paciencia, porque mi deseo es que tú te vayas con algo este día. Amén, que te vayas con algo. Y el tema de este día es camino a la restauración. Charles Spurgeon, que escribió un libro llamado Los Tesoros de David, que es un comentario sobre los salmos, dijo que este salmo en lo particular, este Salmo 51, es un escrito que nos hace caminar en un terreno santo por las verdades tan profundas para nuestra alma. El Salmo 51 es un salmo escrito por el rey David. Y el salmista es uno de los personajes más conocidos y más admirados. A mi vista personal, la vida de David nos muestra una humanidad vulnerable que todos tenemos, pero a la misma vez siempre sujeta a buscar a Dios en medio de cualquier circunstancia. David es un ejemplo de valentía. Y creo que cuando todos escuchamos del valiente David, inmediatamente lo relacionamos con el enfrentamiento que tuvo con el gran Goliat. Hasta los niños han escuchado esa historia. Goliat, quien era un enemigo del pueblo de Israel y que era de nacionalidad filistea. Y se calcula que David tendría entre 16 o 17 años cuando esta pelea sucedió. Él era también un virtuoso músico del arpa, también escritor, poeta y cantautor. Él es escritor de más de 75 salmos, hombre devoto a Dios, un líder nato, descrito por el profeta Samuel como un hombre conforme al corazón de Dios. Y es ese mismo profeta a quien Dios le dice que unja a David como rey de Israel. Una vez que el Señor desecha a Saúl
por su rebeldía y por su desobediencia. Pero ese reinado sucedió 15 años después de que David es ungido. Durante ese tiempo David es perseguido por el rey Saúl, quien quería eliminarlo. Pero es ese tiempo de persecución que Dios lo usa para formar a David. Es ese tiempo donde Dios lo prueba, lo capacita como un gran guerrero y forma en él una fe profunda. Y es en ese tiempo que la fama de David se extiende por todas partes como un hombre capaz, como un guerrero valiente, como un gran adorador y líder espiritual. ¿Recuerdan ustedes de aquel corrido, verdad? Que se compuso precisamente cuando Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Había una gran popularidad del rey David en ese momento. Y posterior a esos 15 años, precisamente, David toma el trono a la edad de 30 años y reina sobre Israel por 40. El reino de David es la referencia de lo que es un buen gobierno y un buen reinado. Todos los reinos posteriores a él se evalúan con respecto a los estándares que él dejó. David trajo paz a sus enemigos. Unió a toda la nación bajo un fuerte liderazgo espiritual y además trajo prosperidad y desarrollo a la nación en todas las áreas. Pero aún con todo eso que te estoy hablando, David no fue un hombre perfecto. Aparte de todas sus virtudes y de todas sus hazañas, David también es conocido por sus tropiezos, por sus caídas, por sus equivocaciones y por sus pecados. Él falló como hombre, falló como padre, falló como rey. Y estas situaciones están expuestos en el libro de los Salmos y en otros libros de la Biblia. Pero el más conocido y quizás el más grande, escandaloso y vergonzoso es el pecado en el cual cayó cuando cometió adulterio con Betsabé. Y es extraño, pero este pecado ha quedado registrado en detalle en los escritos bíblicos por el mismo rey David. Porque el rey David es el escritor de este Salmo 51. Y si tú ves precisamente ¿cómo se le dice cuando es el anticipado a al capítulo? Tú ves el título de este capítulo, dice que es un capítulo escrito una vez que David cometió ese adulterio con Betsabé. O sea que lo describe de esa manera. Y muy seguramente ha sido para que sirva como lección y enseñanza para nosotros. Y esa es la intención del mensaje de este salmo, que nosotros tengamos un aprendizaje sobre este caso en particular y la reacción que David tuvo una vez que fue confrontado con su pecado. Y antes de profundizar un poco en el Salmo 51, quiero hacer notar algunas observaciones importantes de este salmo. Y la primera es que ninguno de nosotros es inmune al pecado. No importa los años que tengamos en la fe, no importa el conocimiento teológico, tampoco importan las victorias espirituales que hayamos tenido en el pasado, que hayamos experimentado ya. No importa la estabilidad que en algún momento dado hayamos pensado nosotros haber alcanzado. Todos nosotros somos vulnerables, débiles y frágiles espiritualmente hablando ante la tentación y ante el pecado. Y la vida de David es un ejemplo de eso. Cuando esto ocurre, él ya no era un joven inexperto, sin formación, sin experiencia, sin conocimiento, sin entendimiento. Según los historiadores, esta caída de David en adulterio con Betsabé ocurrió probablemente, posiblemente a los 40 o 45 años de él. Esto quiere decir que 10 o 15 años después de haber subido al trono de Israel. Para entonces,
Él ya estaba consolidado en su reinado. Él se encontraba en un buen momento como líder de la nación de Israel. De hecho, tanto que estaba confiado en ese equipo que él había formado, ¿verdad? De liderazgo. Le delegaba esas batallas. Y de hecho, cuando cometió esa caída, dice la escritura que en los momentos en que se suponía que los reyes iban a batalla, David se encontraba en su terrado. Había mandado a sus hombres. Tenía esa confianza. Sabía cómo los había formado. Así que David, para ese momento, era un hombre maduro, cronológicamente hablando. Era un hombre emocionalmente también maduro. Un líder espiritual respetado y admirado. Un líder gubernamental y militar reconocido. Y hasta cierto punto pudiéramos decir un hombre sabio y con experiencia. Y es en esos mejores momentos en la vida de David que él cae en su más grande pecado. Por lo menos registrado en la historia. Como lo resume un escritor, David codició a la mujer de su prójimo, cometió adulterio, embriagó al esposo, lo hizo matar y luego encubrió todo el asunto por lo menos durante un año. Y la verdad es que si la Biblia no nos relatara quién fue David, cómo fue su trayectoria como rey, como líder, como adorador, al escuchar tú y yo esa infamia cometida, quizás solamente nosotros diríamos, wow, ese hombre es un perverso, ese hombre es un malvado, ese hombre está perdido. Por eso es que choca en nuestra mente esta historia de un hombre como David. ¿Cómo es posible que un hombre considerado conforme al corazón de Dios haya hecho tal cosa? ¿Cómo es posible que haya llegado a ese extremo un hombre al que Dios había llamado, al que Dios había usado, al que Dios le había mostrado su favor en todo momento? Desde que cuidaba las ovejas de su padre, Dios estaba con él. De hecho, dicen los historiadores que ahí compuso sus primeros salmos, sus primeros cánticos. Pero esto nos dice a grito abierto de nuestra vulnerabilidad espiritual, de la debilidad que nosotros tenemos ante tentaciones en nuestra vida y del cuidado que debemos de tener al tomar nuestros caminos y nuestras decisiones. Igualmente con las cosas que deseamos y los impulsos que sentimos. Porque si un hombre como David, que ya dijimos que se encontraba en su mejor momento, se descuidó y cayó, ¿cuánto más puede suceder a quienes vivimos a veces de una manera necia y negligente? Esto nos hace ver la gran verdad que Pablo nos dice en 1 Corintios 10:12. Dice, por tanto el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Y yo te preguntaría, ¿cómo es que tú te cuidas para no caer? Nos conocemos este pasaje, pero la verdad es que poco nos cuidamos a veces de aquellas cosas que nos seducen, que nos atraen, que son contrarias a la voluntad de Dios. Debemos nosotros aprender a poner límites, filtros que nos protejan de no caer. Caminar con cautela, no confiar en nosotros mismos, no exponernos a lo que ya sabemos que nos puede seducir y hacer caer. Y a veces quizás no necesariamente son los grandes pecados que nosotros conocemos los que nos seducen, sino a veces son las pequeñas zorras, pequeños descuidos que poco a poco nos llevan de igual manera a una caída. Que a veces nos jactamos, ay, yo soy maduro, ya conozco la palabra, ya sé. Cuidado, que crea estar firme, cuide de no caer. Segunda observación es que la importante de aceptar la reprensión.
A veces, aun cuando sabemos que hemos fallado, no queremos ser confrontados. En 2 de Samuel vemos que el profeta Natán confronta al rey David con su pecado con Betsabé. Y lo hizo de una manera muy diplomática, muy sutil. Como dice mi mamá, donde hay miedo ni coraje da. Porque el profeta Natán se iba a poner frente a un rey de la magnitud de David. Y si tú no sabes, en aquellos tiempos no se acostumbraba a que el rey David, de alguna manera, los reyes tuvieran ciertas sutilezas con sus súbditos. No, si un rey le parecía cortarle la cabeza a alguien, lo hacía inmediatamente. Lo mandaba a ejecutar, simplemente porque le hizo mala cara, simplemente porque no le gustó, simplemente porque le cayó mal. Tenían ese poder y tenían esa autoridad. Y Natán, conociendo precisamente esa situación, trató de hacer las cosas de una manera muy sutil y respetuosa para que su rey no se sintiera ofendido con lo que le iba a decir, porque obviamente lo iba a confrontar con su pecado. ¿Sabes cómo lo hizo? Pues contándole un cuento. Voy a contar una historia, rey. Fíjate que había un hombre rico y ese hombre rico tenía muchas ovejas. Y había un hombre pobre. Y ese pobre hombre solamente tenía una corderita. ¿Y qué crees que sucedió, rey? ¿Qué sucedió? Pues fíjate que el hombre rico, aún teniendo tantas ovejas, fue con el hombre pobre y agarró la única corderita que tenía y se la comió. ¿Quién cree que hizo David en ese momento? Se ofendió con lo que escuchó. Y dijo lo siguiente, y eso está registrado en 2 de Samuel 12. Y se encendió la ira de David en gran manera contra aquel hombre, contra el hombre rico. Y dijo a Natán: vive el Señor, que ciertamente el hombre que hizo esto merece morir. El mismo rey está diciendo que ese hombre abusivo merece morir. Y debe pagar 4 veces por la cordera porque hizo esto y no tuvo compasión. Esto es muy común. Para nosotros a veces es muy fácil enojarnos e indignarnos del pecado de otros, de la falta de otros. Indignarnos por la falta que otros cometieron, pero no ver nuestra condición en nuestro corazón. Nos gusta ver la astilla en los demás, pero no vemos la viga que nosotros traemos. Y eso es lo que estaba sucediendo con David. Le contaron de un abuso. Le contaron una historia de un hombre que verdaderamente causó un gran mal. Y él se indignó. Pero en ese momento David, ¿qué estaba pasando? Estaba perdido. Estaba sufriendo amnesia. No se recordaba lo que había hecho. A veces eso nos sucede también a nosotros, iglesia. De repente no nos acordamos de las barbajanadas que hemos hecho. Ouch. De los males que hemos causado. Y nos gusta decir: mira, aquel hombre me indigna. Lo que ha hecho ese hombre, lo que ha hecho ese hombre, lo que ha hecho ese hombre. Segunda de Samuel 12:7. Entonces Natán dijo a David: tú eres aquel hombre. Wow. Es impresionante, debido, como les dije hace un momento, a la costumbre de esa época.
que David, siendo rey, le permitiera a Natán decir eso. Pero más impresionante aún es ver la reacción de un rey como David. Porque David pudo haberse, como muy común nosotros lo hacemos, ¿verdad? No, yo no hice eso. Locos. David, en lugar de enojarse, de negarlo, de justificarse, de esconder su pecado, no hizo eso. Dice 2 Samuel 12:13. Entonces David dijo a Natán: he pecado contra el Señor. Eso nos habla de la importancia de nosotros estar dispuestos a ser confrontados cuando sabemos que andamos mal. Y eso no necesariamente será por el pastor o por un líder, porque a veces el Señor puede usar cualquier instrumento. A veces el Señor va a usar a tu cónyuge, a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, porque son las personas que a veces de verdad te conocen al 100%, conviven contigo todo el día. Y a veces ellos se dan cuenta que tú andas mal, que tú has perdido una relación continua con el Señor, que te has extraviado, que lo que antes te apasionaba y te acercaba a Dios ya no lo está haciendo. Y a veces el Señor va a usar esos instrumentos precisamente para hacerte ver ese descuido. ¿Qué te pasó, mujer? ¿Qué te pasó, hombre? O a veces nuestros hijos también nos amonestan. Pero a veces nos creemos tan sabelotodos que no aceptamos una amonestación aun cuando sabemos que tienen razón. Amén. ¿Cómo se atreve mi vieja a decirme eso si yo siempre he sido el sacerdote de esta casa? Pues sí, pero ya no oras, no intercedes por la familia, estás más clavado en otras cosas que verdaderamente en edificar tu casa. A veces el Señor usa instrumentos para abrirnos los ojos nuevamente, como a Mario, por ejemplo. A nuestros hijos también el Señor los puede usar. La regaste, no debiste de haber dicho esto, no debiste de haber reaccionado así, la regaste, no debiste de haberle hablado así a mi mamá, o cometiste esta falta. Y a veces no queremos que nos digan nada. Amén. Es importante que nosotros estemos dispuestos a ser confrontados, porque a veces las personas que están a nuestro alrededor observan cosas que no están bien en nosotros delante de Dios. Pero a veces estamos más preparados en defendernos que en aceptar nuestra falta. Amén. Cuando alguien nos confronta, ya tenemos preparada una excusa, una defensa. No, es que yo lo hice por esto, es que ustedes y no aceptamos nada. Ay, amén. ¿Alguien, el Señor le está hablando? Otra cosa que podemos observar en esta historia es que en nuestros desvíos, el Señor es tan grande en misericordia que en nuestros desvíos y nuestras caídas Él nos sale a buscar. Él deja las 99 y va por aquella oveja que se descarrió. Nos ama tanto el Señor y quiere que tú y yo nos restauremos cuando nos hemos desviado, que volvamos al redil. En el primer versículo de ese capítulo 12, donde David es confrontado, dice: entonces el Señor envió a Natán a David. ¿Quién lo envió? Dios mismo lo envió. No es que el profeta se le ocurrió ir por su propia cuenta, sino que es Dios que lo envía. Porque tal vez ni siquiera Natán quería ir.
¿Quién quiere en su sano juicio ir a confrontar a un rey y decirle que está en pecado? Nadie. Porque sabe las consecuencias que puede haber de eso. Así que Natán no quería ganarse un enemigo de a gratis. Pero Natán, que era un profeta y un hombre del Señor, obedeció a Dios. Ve con el rey David, confróntalo en su pecado. ¿Y sabes por qué lo quiere hacer el Señor? Porque nos ama. Y Él no quiere que sigamos en la misma condición de pecado en que nos encontramos. Porque nos ama. Y Él va a buscar miles de maneras, miles de formas para hablarnos y hacernos reaccionar. Y que tú y yo podamos abrir los ojos y buscar una verdadera restauración delante de Él. Pero Dios en su bondad nos confronta y nos hace ver nuestra condición. Ahora entremos un poquito del interior del Salmo 51. La mayoría de los comentaristas afirman que este salmo David lo escribió inmediatamente después de haber sido confrontado por Natán. Como lo dije al principio, este salmo es una oración de confesión de David ante su pecado, con un verdadero arrepentimiento y el anhelo de querer restaurar su relación con Dios. Ahora sí, acompáñenme por favor. Salmo 51, vamos a estar leyendo del 1 al 12 y también vamos a estar leyendo los versículos 16 y 17. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión. Borra mis transgresiones, lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo conozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. De manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Tú deseas la verdad en lo más íntimo y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría. Haz que se regocijen los huesos que has quebrantado. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Ahora vamos a leer el 16 y 17. Porque tú no te deleitas en sacrificio, de lo contrario yo lo ofrecería. No te agrada el holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Salta a la luz de que el escritor de este pasaje es alguien que trae una profunda conciencia de su pecado, de su condición, que busca a Dios sabiendo que Él no es merecedor de nada de Él y que está solamente expuesto a lo que Dios le quiera dar, a su misericordia, a su gracia, a su bondad. Dice el versículo 1 de ese capítulo 51: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo que solamente es tuyo, Señor, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. El corazón que de verdad busca a Dios en medio del pecado sabe que el perdón nunca se merece. El perdón es una concesión que es dada por gracia.
Así que tú y yo no podemos venir delante del Señor aun cuando sabemos que la hemos regado, aun cuando sabemos que hemos pecado, que estamos mal delante de Dios, muy merecedores de ese perdón. Señor, pues tú sabes que yo soy fiel, te he servido y siempre he estado en tus caminos, así que estoy recibiendo solamente, Señor, que tú anules lo que yo hice, porque lo merezco. Esa no es una condición de arrepentimiento, de reconocimiento, de humillación. Y aquí David lo que está diciendo, aún con esa posición que él tenía, aún con esa trayectoria espiritual que él contaba, aún con todas las hazañas que él había experimentado, Señor, la regué, cometí pecado, cometí transgresión. Y solamente, Señor, clamo a ti por misericordia. En este momento David no se está presentando delante de Dios enumerando sus victorias espirituales, su corazón de adorador, su vida de obediencia, ni como un hombre conforme al corazón de Dios. No, David, reconociendo que ha pecado, se presenta en humillación ante Dios, buscando su misericordia y su compasión. Y aquí dice, de tu inmensa compasión, Señor. David había conocido el carácter de Dios desde pequeño y sabía quién era su Dios, pero también sabía que había pecado contra él. David se acerca a Dios de la misma manera que lo hizo el hijo pródigo cuando regresó a su casa. Una parábola que la mayoría de nosotros hemos escuchado y que se encuentra en Lucas 15. Este hijo, de la misma manera en que David lo hizo, reconoció también su falta y reaccionó. Le había pedido anticipadamente a su padre la herencia y se había ido de su hogar. Dice la historia que él había malgastado todo lo que se le había puesto en las manos, en mujeres, en juego, vino, hasta que se quedó sin nada. Y fue ahí precisamente comiendo de las algarrobas de los cerdos, en un muladar, donde el Señor tocó su conciencia en ese momento y dice, y en ese momento el joven reaccionó. Tuvo un chispazo de pronto, viendo su vida en ese momento y lo que había perdido. Y él dijo, mi padre puede tener compasión de mí. Conocía a su padre. Y David también conocía a su padre. Por eso es que David apeló a la compasión y a la misericordia de Dios. Mira lo que dijo este joven. Lucas 15, 18 al 19. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus trabajadores, como uno de tus siervos, jornaleros. Yo lo que quiero es tener un lugar donde dormir y tener comida segura. No soy digno de ser llamado tu hijo ya porque hice lo incorrecto. Pero todos sabemos que no fue así. El padre no respondió como el hijo le pidió, el padre respondió mejor que como el hijo le pidió. Tan pronto llegó el hijo, el padre le dijo a sus trabajadores, traigan la mejor ropa y vístanlo. Póngale sandalias y en sus manos pónganle un anillo. Y agarren el borrego más gordo que tenemos y mátenlo. Llegamos a un gran banquete. Porque este hijo mío estaba perdido, pero ha sido encontrado. Amén. Esa es la misericordia y la gracia del Señor. Al corazón contrito y humillado el Señor no lo desprecia, pero el Señor mira el corazón. Y la petición que David le hace al final de este versículo es: borra mis transgresiones. En otras palabras, que no quede señal de este pecado que yo cometí. Y nosotros sabemos que Dios hace eso. Dios borra nuestros pecados con la sangre de su Hijo Jesucristo derramada en la cruz.
Así como lo dice Pablo en Corintios, que el acta de decretos que se encontraba en contra nuestra, en otras palabras, las consecuencias por nuestros pecados, ha sido anulada y clavada en la cruz. Y ya no hay acusación contra nosotros, pero es importante humillarnos y reconocer nuestro pecado. Un corazón arrepentido reconoce sin ninguna excusa tanto su responsabilidad como la gravedad de sus faltas delante de Dios. El Salmo 51, versículo del 2 al 5 dice: lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Y mira lo que dice el versículo 9 de ese mismo capítulo 51. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. David menciona 9 veces mis pecados, mis iniquidades, mis transgresiones. 9 veces usa ese pronombre mi, fui yo fui. Yo me equivoqué, yo me desvié, yo pequé contra ti, yo soy culpable y nadie más. Porque a veces nosotros en nuestra inmadurez tratamos de buscar culpables de nuestra situación, de nuestro pecado, de nuestra caída. No fui yo, alguien me hizo tropezar. Ahí va a estar la tentación siempre, pero tú eres el que decides caer o no caer. Amén. Porque esa tentación te va a seducir conforme a los deseos que hay en tu interior. Yo puedo poner un billete de 100. Pero el que lo va a agarrar es el que va a ser seducido por eso, ¿verdad? Y no lo traigo, sino si lo tiraba ahí, pero traigo puros de 5, ¿ok? En otras palabras, David está diciendo: no fue Betsabé, no fue Urías, no fue el día, no fueron las circunstancias, fui yo el que me descuidé. Yo fui el que cometió ese pecado, yo soy el culpable. En pecado me concibió mi madre, yo soy malo desde que nací. Y esta admisión de su responsabilidad es clave para la limpieza del pecador. Porque a veces no reconocemos nuestras iniquidades, no reconocemos nuestras transgresiones, nuestras equivocaciones, nuestros descuidos delante de Dios. Pastores, que me he enfriado por mi familia, me he enfriado por mi esposa, me he enfriado por mi esposo. Pastores, que mis hijos, pastores, que esta batalla, que esta lucha, siempre tratamos de buscar excusas para justificar nuestros descuidos, cuando todo sale precisamente de un interior que está descuidado delante de Dios. No me enojen, me invitan a comer saliendo de aquí. Y de hecho así lo dice Juan. Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, si reconocemos nuestra responsabilidad, si verdaderamente nos abrochamos nuestros pantalones, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Porque el Señor mira nuestro interior, lo genuino de nuestra confesión y de nuestro arrepentimiento. Eso es lo que mira Dios. Y David usa diferentes términos para reconocer y admitir que solamente Él es el responsable de su pecado. Usa la palabra maldad, culpa, transgresión, iniquidad. Según los historiadores, dicen que David usó la palabra que dice todas las palabras que el hebreo tiene para describir maldad.
David las usó en ese Salmo 51. La palabra transgresión es asociada con la palabra rebelión. En otras palabras, Señor, aún sabiendo que te estaba faltando a ti, aún sabiendo las consecuencias de mi pecado, de todas maneras yo lo cometí. La pregunta ¿es una equivocación? Es una falta con conocimiento de causa. Y a veces nosotros actuamos de esa manera. Conocemos lo que Dios nos pide. Conocemos su verdad, su dirección. Pero a veces actuamos de una manera opuesta a lo que Él nos pide, aún sabiendo que hay consecuencias de eso. Él no quería quedarse con nada. Él quería exhibirse como libro abierto delante de Dios, el único que podía juzgarle, pero también el único que podía restaurarle. Y tenemos que ser honestos. La gran mayoría de nuestras faltas son con conocimiento de causa. Cuando somos murmuradores, mentirosos, infieles ante Dios, cuando hay envidia en nuestro corazón, cuando hay falta de perdón, cuando hay soberbia, cuando somos orgullosos, lujuriosos, cuando deseamos más las cosas de este mundo que las cosas de Dios, en esa situación estamos haciendo transgresión contra Dios. Esas prácticas. Y es necesario arrepentirnos de ellas y pedir perdón. Mientras yo minimice mis transgresiones, mi rendición nunca será completa, ni mi libertad será total. Cometen todos. Lo hacen todos. Mientras yo minimice mi mala manera de vivir delante de Dios y siempre busque justificar eso, mi rendición ante Dios nunca va a ser genuina, ni mi libertad va a ser total, porque siempre va a estar el yugo ahí completamente atándome. Pero aquí David nos muestra el camino a una restauración real. Él asume su responsabilidad, no culpa a otros y acepta que es el que ha fallado. A veces nosotros buscamos excusa de una vida sumergida en hábitos que nos han dañado. Mira lo que dice Santiago 1, 13 al 15. Cuando sean tentados, acuérdense de no decir Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos, y el pecado, cuando se deja crecer, da luz a la muerte. Este salmo nos enseña que el corazón arrepentido y que de verdad busca ser restaurado es un corazón que acepta completamente su responsabilidad y reconoce que lo que ha hecho es grave. Un corazón arrepentido y que busca esa restauración acepta como justas las consecuencias que Dios siempre impone. A veces nosotros queremos que el Señor se olvide de todo lo que nosotros hicimos. El Salmo 51, 4 dice: contra ti solo he pecado, Señor, y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Cuando David escribe este salmo, Natán, además de confrontarlo, ya le había leído la cartilla con respecto a las consecuencias que vendrían a causa de su pecado. Y esas consecuencias están descritas en el capítulo 12, desde el versículo 9 hasta el 14. Ahí lo puedes ver tú en tu casa. Pero me gusta lo que Natán le dice en el versículo 9, segunda de Samuel 12, 9. ¿Por qué has despreciado, David, la palabra del Señor, haciendo lo malo ante sus ojos?
Has matado a espada a Urías elitita. Has tomado a su mujer para que sea mujer tuya. Y a él lo has matado con espada de los amonitas. Su pecado es exhibido y descubierto, y después de eso se le hace ver la paga de ese pecado. Y Natán le dice: la espada nunca se apartará de tu casa. De tu misma casa se levantará el mal contra ti. Y así nosotros lo sabemos. Fue Absalón el que se levantó contra él. Tus mujeres serán tomadas delante de tus ojos. Y por cuanto has dado ocasión de blasfemar a los enemigos del Señor por medio de ese pecado, ciertamente el niño que has tenido a causa de este pecado morirá. Y es después de escuchar las consecuencias de sus acciones pecaminosas que David dice, y ahora lo vamos a ver en otra versión, para que lo entendamos mejor. Salmo 51:4. Quedará demostrado que tienes razón en lo que dices, y que tu juicio contra mí es justo. Pero siendo honestos, la verdad es que a nosotros no nos gusta oír las consecuencias de nuestros pecados. Solamente queremos que Dios pase por alto nuestras transgresiones y nada más. Pero desde el Génesis, Dios advirtió que el día que pecáramos, ciertamente moriremos. Desde el Génesis, Él nos advierte la paga del pecado. Desde el inicio el Señor estableció sus límites, sus ordenanzas, sus mandamientos, pero también las consecuencias a no obedecerlas. Y a veces pensamos que esas leyes son arbitrarias para nosotros, que nos afectan, que no nos deja disfrutar y no nos deja vivir la vida de una manera libre. Cuando todo lo que se nos ha sido dado en esta palabra es para vivir en armonía con Él y en un balance sano, para estar plenos en Él y bendecidos en Él. Nos gusta vivir nuestra manera desordenada, en desobediencia a Dios, pero sin querer pagar nada por revelarnos a Él. Como no, cuando no pagamos los impuestos y no queremos que el tío Sam nos ande correteando. Óyeme, todo tiene su consecuencia. Cuando no pagamos una infracción, no queremos que nos llegue un citatorio de la corte. El transgredir al Señor, su ley, también trae sus consecuencias. Y esas consecuencias tarde que temprano nos alcanzan. Aun cuando tú muchas veces crees que ya la libré. Ya el Señor se olvidó. Ya está viendo a otros, pero menos a mí. Mira lo que dice Proverbios 19:3. La gente arruina su vida por su propia necedad. Y después se enoja con el Señor. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me está sucediendo esto? ¿Por qué estoy pasando por esto? El corazón que de verdad quiere ser restaurado no solamente confiesa su pecado, sino también busca un cambio verdadero. El Salmo 51:6 y el versículo 10 también dice: tú deseas la verdad en lo más íntimo, y en lo secreto me harás reconocer sabiduría. Y dice el 10: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Al Señor le agrada la confesión, pero no le complace la confesión. A Él le complace un verdadero arrepentimiento seguido de un cambio. Amén. Tú puedes pedir perdón 1000 veces a alguien por la misma cosa, pero si no hay un cambio, de nada sirve tanta palabrería. Ay, amén. El arrepentimiento bíblico es un cambio de dirección, es una transformación del corazón. Yo estoy dispuesto a soltar una mentira que creía
Y ahora estoy abrazando una verdad. Y esa acción debe de demostrarse con una vida diferente que ahora tengo. Por eso es que a veces muchas personas hacen la decisión todos los días quieren aceptar al Señor, todos los días. Pero nunca hay un cambio. Ay, amén. Y al Señor le agrada que vengas y te rindas a Él, que entregues tu vida completa a Él. Eso es bueno, pero que sea real, con acciones, con decisiones, con una vida transformada en el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que quiere Dios, porque eso es lo que agrada a Dios. Corazón arrepentido, un corazón humillado. Ese Dios no lo desprecia. A Dios no le conmueve una confesión vacía sin intenciones de cambio. A Él le complace un corazón contrito y humillado, reconociendo que lo necesita a Él y que separado de Él no puede hacer nada. Hubiera sido una confesión vacía la de este salmista si él no le dice: Señor, cámbiame por dentro, Señor. Yo necesito ser diferente. Crea en mí, Señor, un corazón limpio que te agrade. En otras palabras, yo entiendo, Señor, que nada es en mi propia fuerza. Yo no puedo hacer absolutamente nada. Yo no puedo tener un corazón por mi propia fuerza diferente, porque desde que nací soy pecador. Solamente tú, Señor, puedes crear en mí un corazón limpio. Ahora sí pasa, David, porque si no me voy a quedar aquí hasta las 3. Vente. Están mirando ya mal. Charles Spurgeon, sobre este versículo precisamente donde dice: tú deseas la verdad de lo más íntimo, él dijo lo siguiente. Yo tengo 2 libros de Charles Spurgeon, así por eso los cito bastantes veces. Autenticidad, sinceridad, santidad verdadera, fidelidad del corazón es lo que verdaderamente Dios busca en nosotros. Dios no se interesa por la pureza fingida. Él mira la mente, escudriña el corazón, examina el alma. El Santo de Israel siempre ha valorado al ser humano en base a su naturaleza interior, no por lo que aparenta ni por lo que profesa exteriormente. Dios desea que nosotros tengamos hambre por cambiar de verdad, de ser transformados por el Espíritu Santo. David entendió eso. Se lo pidió desde lo más profundo de su alma desesperada, porque sabía a quién le había fallado. Límpiame y crea en mí, Dios, ese corazón que necesito. Si nos humillamos y nos rendimos, el Señor tratará con nosotros y restaurará en nosotros el gozo de su salvación. Y un espíritu de poder nos sostendrá para todas las batallas que vendrán. Y eso es lo que el Señor quiere. Restaurarnos. Restaurarnos. Pero una verdadera restauración solamente se da en una verdadera humillación delante de Dios. El Señor dice en Jeremías 33:3: clama a mí y yo te responderé.
Y la palabra clamor, yo una vez estuve estudiando ahí porque di un mensaje sobre ese pasaje. La palabra clamor no es hablar. La palabra clamor no es simplemente que salga un sonido de tus labios. La palabra clamor es algo que verdaderamente sale de lo más profundo de tu alma, con desesperación, con una gran necesidad de que algo suceda. Tengo hambre, Señor, sáciame. Tengo sed, Señor, porque estoy seco. Dame de beber. Dame de beber. Háblame, que necesito oír tu voz. Sigue tocando, no te detengas. ¿Cuántos de aquí de pronto nos hemos creído estar firmes? Muchos de nosotros, yo estoy casi seguro que la mayoría. Nos sentimos firmes. Nos sentimos que no tenemos nada de qué ponernos a cuentas delante del Señor. Pero Dios no ve lo que mira el hombre. Dios mira el corazón. Escudriña el corazón. Escudriña nuestra mente. Las intenciones de nuestro corazón. Lo que nos motiva a hacer las cosas. Dios ve absolutamente todo. Todo. Si es necesario ponernos a cuenta delante del Señor, el Señor dice: ven a mí. Porque el corazón contrito y humillado yo no lo desprecio. A veces hay cosas, iglesia, que nos están atorando, que no nos dejan crecer, que no nos dejan avanzar, que no nos dejan experimentar el glorioso plan que el Señor tiene para nuestra vida. Y tampoco no nos permite ser usados como un instrumento de edificación para otros, porque hay cosas que definitivamente nos están atorando, nos están anclando. Y la única manera de romper todo eso, de romper esas cadenas, la única manera de romper todo eso es presentarnos delante del Señor como un libro abierto, sin esconder absolutamente nada. Señor, hace tiempo que yo te acepté como mi suficiente Salvador, pero hasta este momento, Señor, no he entregado mi vida completamente a ti. Hay cosas, Señor, que yo no te he confesado. Hay cosas en mi intimidad que sigo practicando. Cuando nadie me ve, yo sigo haciendo cosas que no te agradan. Sigo pensando cosas que no están en tu voluntad. Sigo reaccionando de una manera incorrecta. Hay falta de perdón en mi corazón, hay orgullo, hay soberbia, hay altivez, hay envidia, murmuración, chismes, enemistades con todo mundo. Pero yo quiero, Señor, que esa obra que tú has comenzado la continúes. Continúala, Señor, continúala. Y hoy entrego todo ese bagaje que me está estorbando. Todo eso lo entrego a ti, Señor. Purifica mi corazón. Limpia mi corazón. Limpia mi corazón. Borra mis transgresiones. Ayúdame a seguir adelante. Porque contra ti solamente he pecado, Señor. Y esto se ha convertido en un yugo en mi vida, porque no he hecho lo contrario, Señor, de buscarte, de ponerme a cuentas contigo. Y solamente tú, Señor, me darás paz y me restituirás el gozo de tu salvación. Cuando yo creía en el plan que tú tenías para mí, cuando yo le hablaba a todo el mundo del cambio que había experimentado,
cuando yo no podía callarme. Todo eso, mi Dios, tú lo restituirás. Y lo creo, Señor. Lo creo. Voy a pedir que te pongas sobre tus pies. David nos va a estar dirigiendo en un canto. Y te pido que dejes que el Espíritu Santo te ministre en este día. Permite que el Espíritu Santo te ministre, te conviccione, haga la obra que debe de hacer en ti. Deja que suceda eso.